vida muy sacrificada. Tienen que mantenerse en forma, ensayar continuamente, vamos. Su hogar es el mundo porque van de ciudad en ciudad actuando todo el año. Pero tienen la satisfacción de sorprender a todo ese mundo. Hoy tenemos una pareja excepcional. Y lo vamos a pasar a tope. Ellos son Joe Valdiz al líbero. Muy bien. Señoras y señores, muy buenas noches. Yo tengo un pequeño problema. ¿Sabe usted por qué, señora? Yo no hablo muy bien español, pero estoy enamorado de España. Voy a intentar de hacer el mejor que puedo. Señoras y señores, soy un poquito mago, pero por esta noche de gala tengo la idea de hacer algo un poco especial. Yo quiero hacer mi número con su simpática colaboración. Maestro, give me the Charleston. 1, 2, 1, 2, 3, 4, go. Vamos a saludar. ¿Qué tal, guapa? Bien. Buenas tardes. Hello, madame, ¿qué tal? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué más simpático? Así, muy buenas tardes, señor. Bueno, voy a empezar con usted. Mira bien, una cartita a la mesa. Por favor, ¿me puedo hacer la amabilidad de levantarse un ratito? Levantarse. No, levantarse, por favor, nada de miedo. ¿Me puedo decir? ¿Tiene usted un poco de dinero, señor? ¿Dónde está su dinero? ¿No tiene cartera? ¿No tiene nada? Alors, cuidado. Ahora voy a robar su cartera. Hay solo la cartera, no hay otra cosa. Muchísimas gracias, siéntase. Vamos a ver. Hello, ¿qué tal? Muy buenas noches, guapa. Son muy guapas las chicas españolas. ¿Qué tal, señor? Bien, ¿me puedo hacer la amabilidad de levantarse un ratito? ¿Me puedo decir dónde está el dinero? ¿Tiene usted un poco de dinero? ¿No tiene nada dentro del bolsillo detrás? ¿No hay nada? Cuidado con la cartera. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo usted se llama? Salvador, por favor, levántase. Muy bien, ¿me puedo decir dónde está tu dinero? ¿Tienes tu dinero? ¿No tiene nada dentro del bolsillo detrás? ¿Hay nada de nada? Cuidado, Salvador, te voy a robar el dinero. Vamos a pasar un poquito con este señor. Vamos a ver, hay una señora muy simpática. Buenas noches, señora. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy alegre. Buenas noches, señor. Por favor, un poquito más cerca. ¿Me puedo decir dónde tiene usted dinero, por favor? ¿No tiene ninguna pesetitas? ¿Nada de cartera? ¿Dónde pone el dinero? ¿No pone el dinero dentro del bolsillo? Oh, que es un problema. Es muy difícil de robar como este señor. Vamos a pasar un poquito para allá. Vamos un poquito detrás. Vamos a saludar a los amigos de aquí. Buenas noches, señora. ¿Qué tal? Muy buenas noches, madame. Buenas noches, caro señor. ¿Me puedo hacer la amabilidad de levantarse un ratito? ¿Tiene usted un poco de dinero? No tiene nada, no tiene dentro del bolsillo detrás, hay nada. Hay que hacer mucho cuidado. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Señora, ¿todo está bien? Cuidado, soy un carterista profesional. Puedo volver. Vamos a ver. Tenemos un señor simpaticísimo para allá. Buenas noches, señor. ¿Qué tal? Dígame, ¿cómo usted se llama? ¿No tiene dinero? ¿No tiene nada? Cuidado, lo voy a robar algo. Muy bien, no está mal el negocio. Vamos, Sopi. Es un poquito flojo, por favor. Estamos en España, todos juntos, pero muy fuerte. Pam, pararam, pam. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Qué bien! Así me gusta. Vamos a ver, señor, no le falta nada dentro del bolsillo. Sí, en el bolsillo todo. ¿De quién es este reloj? ¿De ninguno? Es el suyo, señor. ¿Qué le pasa? No, señor. Usted tiene un reloj muy bonito. Pero, señoras y señores, ¿sabe? Esta noche es muy humida. Et l'humidad per la mécanique, toc, toc, toc. En français se disait foutu. Y en allemand, caput. No, veramente caput hay que arreglar porque marcha muy mal este reloj. Pero no se preocupe, caro señor. Tengo muchos otros. Es nuestro amigo muy simpático. Ahora, puedo correr el más bonito, ¿ok? Maestro, je vous en prie, let's go, vámonos. Vamos a ver, el negocio no está mal, es un negocio muy interesante. Hay otro reloj para allá. ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo también? Hay uno para aquí. Hay muchas cosas, es un buen negocio. Es muy interesante todo eso. No está mal, no está mal. Muy elegante es la suya, señor. Vamos a ver, una cartera que está muy bien. Carta de crédito, está muy bien. Hay la cartera de este señor. Hay otra cartera para allá.
Vamos a ver qué es eso. El señor. Nada, nada. Esta noche no vas a beber el champagne, ¿eh? El Coca-Cola. También. La señora del otro lado, cuidado con los carteristas profesionales. Gracias, maestro. Pero, señoras y señores, no se preocupen. Libero, por favor. Es todo de broma. Ahora vamos a devolver todos los relojes de las carteras. Maestro, otra vez, give me the Charleston. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Usted puede tomar el más bonito. Yupi, vamos para aquí. Libero de nuestro amigo para aquí. El más bonito del otro lado, para allá, libero. Vamos a devolver. Vamos a ver. Está mucho su reloj. Es muy bonito el reloj. ¿Eh? Sí, pero es un reloj, es un recuerdo de familia. Bueno, póngase el reloj, vamos a ver. ¿Usted tiene un problema? ¿Ha sentido nada? Sí, nada, nada. Lo voy a hacer otra vez. Por favor, levántase, muy bien. No, no se preocupe, no se preocupe. Vas a subir, con el permiso de la señora, puedo subir al escenario, muy bien. Vamos a ver un otro señor. Puedo para aquí, muy bien. Vamos a ver. También como usted, por favor, levántase, sube al escenario. Ahora, es el mejor momento de mi número. Vamos a pescar un poquito para allá. No. Muy buenas noches, señora. No, no se preocupe. No le voy a robar nada. Soy una buena persona. Muy buena noche. Muy bien, ¿puedo ver? No, yo lo quiero ver. No se preocupe. Soy muy honesta, señora. ¿Puedo tener? No, lo voy a robar. Voy a robar solo esta cosa. ¿Se puedo levantar? No se preocupe. No, un poquito. No, por favor, Pepe, muy bien. No es de robar. Lo vamos a poner a la... Vamos, por favor, una señora. Que sí. Lo vamos. Yo quiero robar su reloj, señora. ¿Me puedo hacer la amabilidad? ¿Vas a subir conmigo? Muy bien. Un aplauso muy fuerte por esta señora. Muy simpática. Nada de miedo, señora. Por favor, asiéntase. Ok. ¡Viva España! ¡Viva! Bueno, ¡viva la victoria! Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cara señor? No se preocupe, soy una buena persona, no vas a pasar nada mal. Perdóname de hablar un español un poquito extraño. Tengo un tío que es francés. Ah, qué bien. Dígame, ¿cómo usted se llama? Ángela. Ángela. ¿Su marido estás aquí? Feli. ¿Estás aquí el marido? ¿Dónde está el marido? ¿Qué hago, señor? Ahora quiero hacer un truco con su permiso. Señoras y señores, por este truco, me voy a usar lo que en francés se llama deux petits foulards, en español, deux pañuelitos. Mira bien, señora. El más despacito, el más cerca, que un mago puede hacer un truco. Voy a hacer un nudo así, que es todo regular, y ahora la señora, ¿cómo se llama? Ángela, ¿me puedo hacer usted misma un otro nudo, por favor? Así, muy bien, perfecto. Me voy un poquito lejos, no hay truco, está todo bien, perfecto. Ángela, suave. No. Es un sabotaje. Su señora es muy fuerte. Es un desastre. Pero es igual. Vamos a probar el truco. Mira bien, guapa. Ahora, me voy a poner muy despacito dos pañuelitos dentro de la mano, así. Y voy a hacer, no sé la palabra en español, pero en francés se dice un petit paquet, un pequeño paquet. Rañaña. Usted fuera. Ángela, por favor. Ahora, vas a correr los dos pañuelitos. De la mano izquierda, usted se ríe, pero no vas a estar por mucho tiempo. Ahora, Ángela, con el permiso de su simpático marido. Señoras y señores, ahora es el momento el más sexy de esta noche de gala. Por favor, cara Ángela, usted va a poner da sol, yo no toco nada, ¿eh? Usted va a poner da sol. La extremidad, esta parte de los pañuelitos,
le pone a l'interior de su vestuario. No, no, solo. La señora lo va a hacer eso. No se preocupe, lo pones al interior. No, no, lo pones al interior. No, usted se debe quedar del otro parte. Este señor que está mal. Sí, lo pones al interior. No, 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 aquí está bien. Sí, sí, lo pones rapidement. No se preocupe, lo pones... Sí, sí. Lo pones... Ponga los panuelitos. Por favor, así, sí, así mismo. Sí, un poquito más. Muy sexy el truc, ¿eh? Ahora, por favor, no se preocupe. Ángela, hay que cruzar los brazos, así, muy bien, y no se mueve. Ahora, señoras y señores, me voy a usar algo que es muy importante por un mago, es eso. Dígame, señora, a su opinión, ¿qué es eso? No, madame, no. Eso no es el sal, eso, señora, es la cocaína rica. Importantísimo. Poquito para mí. Ahora, un poquito por Angela. Ahora, señor, un poquito para usted vitamina. Ahora, señores, vamos a ver lo que pasó con esta cocaína mágica. Por favor, Angela. Ahora, los brazos abajo. Muy abiertos. Muy bien. Ahora me voy hasta las 3, Angela. Vámonos. Cuidado, hasta las 3. 1. Usted de l'altra part, let's go, watch, 1, 2, 3, 4, go, 3, vámonos, je... Non, mais est-ce que c'est possible de faire une Europe pareille? Non, dans une note de gala. Est-ce que c'est possible dans un gala? Mais moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous croyez qu'on peut faire des aurores pareilles? Non, mais moi, qu'est-ce que je fais avec ce truc-là? Non, 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 un applaudissement, ça, c'est bien pour Angela. 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 Es para usted. Muy amable, muchas gracias. Angela, usted es una amor. ¿Sabe? Además, Ay, Dios mío. todas las mujeres españolas tienen un gran sentido del humor. Pero Angela, menos mal, no es el suyo. No, el suyo es más voluminoso. Usted puede ir tranquilo. Muchísimas gracias, Angela. Muy bien. Tigidi, José Antonio. Tigidi, tigidi. Rañaña, nañaña. Rañaña. Rañaña. No, no, no. No, rañaña, rañaña, no. No, 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 no. El calzoncillo, nada, pero... No, no, es de broma. Mira, a ver. Ahora, señoras y señores, vas a ver. No es un truco. Es algo muy rápido, como el reloj. No, así nada, por favor, José Antonio, ten la amabilidad. Tú vas a enseñar tu reloj al público. Hay que poner la mano así, José Antonio. Así mismo, muy bien. Ahora, no, eso es un poco político, que no me gusta mucho, ¿sabes? No, no, era la otra mano. El José Antonio, más cerca, por favor, tiene un reloj muy bonito, pero el problema es un reloj muy difícil, porque no se puede quitar todas las relojes. Pero el más importante, José Antonio, por un carterista, no es el reloj, la pasta, el dinero. Dentro del bolsillo, tiene usted dinero, no, nada, está bien, José Antonio, sí, todo bien. José Antonio, por favor, se puedo ver, ¿qué hora es? No, para aquí, José Antonio, un aplauso por José Antonio, que es un amor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, yo creo, cara señora, que su marido es una buena persona. ¿Sabe que siempre yo uso en el escenario las personas muy simpáticas, muy alegres, como todos los españoles? Pero su marido me parece una buena persona. Pero ahora, señoras y señores, estoy un poquito triste. ¿Sabe usted por qué? Lo voy a decir. Dentro de esta maletita tengo una pequeña mecánica típicamente francesa. Vamos a ver, libero lo que es. Libero, pasa, usted no está bien de la cabeza. Vamos a ver un poquito. Cara señora, a su opinión, ¿qué es eso? Eso mismo, señora, usted tiene razón. En francés se dice une petite, en español una pequeñita, pan, pan, pan. Guillotine, madame. Pardon. Oh no, por favor, señor, tranquilito, no debe estar nervioso. No, 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 no. Eso nada, señora, usted tiene demasiada imaginación. Es una noche de gala. Por favor, no, tranquilo, relax, no se preocupe. Ahora, para probar esta guillotine...
Sexuelle obsession, tranquillito, muy relax. ¿Cómo se llama? Sinesio. Sinesio. El reloj. ¿Estás aquí? Fenomenal. Muy bien, señoras y señores. Esta guillotina es mi último truco. Muchísimas gracias a todo el público español. Muchas gracias por su colaboración también. Yo tengo que regresar a su marido, Sinesio. Pero antes de terminar, voy a hacer algo un poco especial. Lo voy a enseñar. No es un truco, señoras y señores. Es más o menos la técnica de los carteristas profesionales. Creo que en español se llama chorizo. En el metro. ¿Sabes, señoras y señores? Se puede pasar en España, pero en Francia, en el metro, hay muchos pasajeros así, pero también muchos gamberos, muchos chorizos. Vamos a suponer, Sinesio, que estamos en el metro. Alors, vas a hacer exactamente como yo, ¿eh? Su señora, usted y yo, estamos en el metro. Alors, las piernas como yo, muy bien, las manos aquí. Sinesio, estamos en el metro. Sí, estamos así en el metro. Sí, está bien. Sí, pero cansa mucho. No, así está bien. Sinesio, algo muy importante. Dígame, ¿tiene usted un monedero, Sinesio? ¿Hay un monedero dentro del bolso? ¿Monedero? No, no hay. ¿Usted fuma? No fumo. ¿Tiene usted remelos por la camisa, Sinesio? No, nada. No hay tabaco, no hay papelito, no hay papelito. Tirantes en el pantalón. Hay poca cosa que robar. Es muy difícil, ¿no tiene tirantes en este bolso? Sí, un poco. Sí, usted tiene gafas dentro del bolsillo detrás, nada. Pero lo que me gusta mucho, Sinesio, es su corbata. Pero antes de la corbata, para ir a la guillotina, tengo que poner sus gafas dentro del bolsillo por un ratito. Muy bien. ¿Sabe qué? No se preocupe. Cara señora, voy a probar de robar la corbata de su marido, pero no se preocupe, estoy muy educado y después voy a hacer yo mismo el nudo. No se puede siempre, ¿sabe usted por qué, Sinesio? Usted me ha hecho un doble nudo. Y yo tengo un problema, es muy aprestada. Esta cravata es un problema, muy bonita la cravata, es un regalo de la señora, sí, pero es un poquito complicado. Ahora, caro Sinesio, me puedo decir que es importantísimo. Dentro del bolsillo del pantalón para aquí, ¿hay pequeña moneda? Bueno, vamos a ver antes el reloj de Sinesio, ¿sabe? Este reloj es un desastre, Sinesio. Es un sabotaje. Bueno, es igual. Nos vamos a la guillotina, pero cara señora, ¿nos asusta? Le puedo asegurar, esta guillotina es todo de broma. Por favor, cara Sinesio, hay que poner la mano así, muy bien. Levanta la cabeza un ratito, vas a girar de este lado, muy bien. No mueve, gracias Sinesio. Ahora, señoras y señores, llega la guillotina diabólica. Cuidado, Sinesio. Ahora, no se preocupe, Sinesio, vámonos hasta las 3. What? 1, 2, y toca. Corta muy bien, Sinesio. Como usted lo veo, es una buena mecánica. Otra vez, caro Sinesio. Otra vez. Nos vamos a poner la última zanahoria para aquí. Pero ahora, señoras, estoy muy triste. ¿Sabe usted por qué? Lo voy a decir. No tengo nada, pero nada de nada para poner aquí. Sinesio. Con el permiso de la señora, por favor. Usted es un hombre fuerte, no se preocupe. Hay que entre la mano dentro de la guillotina. Por favor, Sinesio. Entre tu mano, no, por favor. No se preocupe. Ponga la mano. Entre la mano, no se preocupe. Está bien, entre su mano. Sinesio, entre la mano. Todo bien, está bien. Perfecto. Gracias. No, entre la mano. Pero Sinesio, no debes estar nervioso, Sinesio. Más relax, más relax. 1, 2, 3, 4, 5. La mano está completa. Por el momento. Maestro, por favor, dramatical music. C'est la musique, ne se préoccupe. No se preocupe. Attends, j'ai des problèmes un petit peu. Sinesio, no mira la guillotina, mira para allá, Sinesio, no debes mirar la guillotina. Ahora, señoras y señores, me voy a contar, no debes mirar para allá, Sinesio, está tres, no debes mirar para allá. Hasta, por favor, Sinesio. Señoras y señores, no, para allá. Señoras y señores. Es un horror. Me río mucho, señora, pero en realidad estoy muy nervioso. ¿Sabe usted por qué? No, te lo voy a decir. Es la primera vez que hago este truco. No sé cómo funciona la mecánica. No, silencio. No. Ponga la mano. Entre la mano. Nos vamos a tomar una precaución, un platito para aquí, porque si no se va a estar todo sucio. Hasta 3. 1, 2. Caro Sinesio, ahora usted va a saber
el simpático public de humor se escribe como H. Ahora, eso es muy importante. Por favor, señoras y señores, muy importante. Por favor, todos juntos, pero muy, muy fuerte. Si uno se puede hacer el truco, mira que el público dice sí, que son muy mal. Let's go, maestro. Watch, 1, 2, 3, que Por favor, silencio, silencio, la cabane, no, la cabane par aquí, hay un bazar, la cathéra par ahí, hay otro gol par ici, il y a un truc, il y a des trucs invraisemblables, hay un panuelito, hay una cartita, la cartita. Es imposible, además que bueno, ¿qué es eso? Gracias, Silencio, usted es un amor, il est très sympathique, ce Silencio, il est super gentil, todo está bien aquí, Silencio, se ve mucho mejor, como las gafas. Muchísimas gracias, Silencio. Es un amor. Te puedo ir tranquilito. Silencio, la próxima vez, cuidado con el reloj. Buenas noches a todos. ¡Viva España! ¡Alto! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, surpi! ¡Let's go! ¡Venga, chicos! ¡Tout à fait! ¡Tout à fait! El público español es fenomenal. Gracias, Mara. ¡Tout à fait, Sandy! ¡Viva España! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Vamos!